Bueno, hoy vamos a hablar de ex-opositora sobre lo que es el día a día de un opositor. Así es, de hecho, en las llamadas o en las sesiones informativas que solicitan, la pregunta principal es cómo organizarse o cómo optimizar el tiempo a la hora de enfrentarse al conocido camino del opositor. ¿Y tú qué les aconsejas? Es un camino complicado. Siempre hablo de una montaña rusa llena de baches y siempre les aconsejo principalmente centrarse en pues una cuestión principal, que es la planificación y sobre todo el acompañamiento del preparador y también muy importante del entorno. ¿Tú tienes un método así que seguir día a día para poder sobrevivir? Llevo sobreviviendo una década, pero el método no, yo no soy ejemplo de nada. Sigo la metodología de la academia y en función de eso, junto con mis circunstancias, voy adaptando desde una visión realista, que siempre es algo que recomiendo, ser realista a la hora de enfrentarte a la oposición. Entonces yo voy un poco fluyendo. Hay días que trabajo más y puedo estudiar menos. Hay fines de semana que me encierro en la habitación y no soy persona. Y hay fines de semana que estoy pues algo más disfrutón y digo, venga, desconexión y no oxígeno. Porque tú lo estás compaginando con un trabajo a tiempo completo. Sí. Que compaginas siempre sí. Trabajo, muerte. Eso es, trabajo 40 horas, comparto piso, pero no soy papá. Entonces no concilio. Gran ventaja. Que sí, pero que también es un reto. O sea, la gente que concilia y tiene responsabilidades familiares es de admirar también. Que mucha gente habla de trabajar y opositar, sí, si a eso le sumas la conciliación, pues ya... Sí, cuantos más factores sumes. ¿Pero crees que es imposible? O sea, que hay gente que tiene familia y le da miedo meterse en una oposición. ¿Qué les aconsejarías? Sí conozco gente que le da vértigo iniciar pues este proyecto vital, pero no es imposible. De hecho, hay multitud de ejemplos que lo acaban consiguiendo. Y aquí yo les aconsejaría, en primer lugar, ver muy bien de qué tiempo disponen para elegir una oposición que se ajuste a su disponibilidad horaria en cuanto a contenidos, ritmo o exigencia del propio proceso selectivo. Eso por un lado. Y luego también hacer caso a pues, preparadores, equipo de docentes, todo el personal que trabaja en la academia para aplicar de manera efectiva pues una planificación y aprovechar ese tiempo. Es decir, no es lo mismo que te dediques a tiempo completo a la oposición y hagas 3 temas semanales que encima pues trabajes y concilies, que a lo mejor tienes que jugar con una horquilla de entre 1 y 2 y no pasa nada. No hay que compararse tampoco con otros compañeros, que eso a mí me pasaba mucho. Yo cuando opositaba también, yo trabajaba y tenía compañeros que no trabajaban, que se dedicaban solamente a opositar y claro, ellos llegaban mucho más desahogados a la clase, podían estudiar mucho mejor los temas, los ejercicios siempre los hacían, yo iba un poquito ahogada. Entonces, bueno, yo creo que el primer consejo, no compararse con los demás es ese, y autoexigirse sin ahogarse tampoco. Totalmente de acuerdo, de hecho, creo que es lo que hablábamos, es el primer consejo que le puedes dar a un futuro opositor. De hecho, a mí me hubiera gustado que me lo hubiesen dado, porque enfrentarte a gente que se dedica 100% a la oposición te lleva no solo a compararte de manera inconsciente, sino que el impacto directo que tiene es la frustración. Te empiezas a frustrar y a decir, no soy capaz. Y es como, oye, a lo mejor si eres capaz, lo que tienes que hacer es bajar el ritmo, un poco el nivel de exigencia. Y ves que te vas moldando, adaptándote a lo que es pues toda esta experiencia y ves que sí que se puede. Yo me acuerdo también, hay una preparadora de la academia que cuando se sacó la plaza, ella ya era madre y decía que se sentía que le estaba robando tiempo a sus hijas, pero también lo enfocaba como un ejemplo que le estaba dando a ellas de invertir en sí misma, invertir en su futuro, y que las niñas, bueno, pues que lo tomaban así y ella pues fue una forma de afrontarlo con ilusión,
con motivación y no desfallecer al final. Ahí es un claro ejemplo de ser muy realista con lo que tienes a tu alrededor, en tu entorno, para, como bien dice esta preparadora, invertir en ella al mismo tiempo que se está dando, en este caso a su familia. Entonces es muy importante ser consciente de los recursos de los que dispones, del entorno y cuidarte a ti mismo, porque otro de los errores que yo personalmente cometí es: no tengo tiempo, te enfocas en exclusiva a la oposición con un tiempo muy limitado y descuidas otro tipo de actividades, por ejemplo, pues el deporte. He vuelto. Enhorabuena. Pero claro, al final creo que tienes que saber combinar muy bien el estudio, el trabajo si es que trabajas, todo tu entorno. También el descanso es súper importante. Sí, hay que respetarlo. Cuéntanos tú qué hacías, Marta, porque tú ya tienes la plaza. Sí, entonces... sí. A ver, yo imagino que el enfoque con respecto a la oposición que estás preparando tú estás preparando una 1, es mucho más exigente en cuanto a volumen de temas, tipología de examen, son exámenes más complejos. Los de la 1 tienes un oral, el caso práctico también es bastante más complejo. Yo tenía un tipo test y un caso práctico. Para mí la motivación era la cantidad de plazas que había, porque justo la convocatoria a la que yo me presenté juntaron 3 convocatorias, entonces había 2.800 plazas. Yo sabía que era una oportunidad de oro, que iba a tener más, porque lo bueno de las oposiciones al Estado es que tienes oportunidades todos los años, pero ninguna iba a ser tan buena como esa. Entonces, para mí el horizonte, aunque fue muy intenso por lo que dices, compaginar el trabajo y demás, fue muy intenso porque tuve muy poco tiempo, pero bueno, lo enfoqué así y muy bien. Era tu momento. Era mi momento. Al final es verdad que dicen que pues, es una carrera de fondo, pero yo creo que lo que nos empuja a todos a seguir es que al final todo se acaba, de una manera o de otra, pero todo se acaba. Entonces, bueno, pues aquí el ejemplo de que ya estás dentro. Sí, 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 y merece mucho la pena. El esfuerzo luego, no es que se te olvide lo que has sufrido, pero sientes que lo has rentabilizado. Desde luego, no. No se me va a olvidar en mi vida. No, que va. Y tú, o sea, más en lo que es práctica a la hora de estudiar, ¿cómo afrontas el estudio? ¿Te haces esquemas? ¿Haces como un sistema de memorización a través de vueltas? ¿O cómo te cantas y te grabas a ti mismo? Yo creo que este es un sistema muy complejo y también muy personal. Al inicio sí que pues lees el tema, lo resumes, subrayas y te haces un esquema y empiezas a cantar. Yo por aquel entonces, después de hacer todo este proceso, sí que me grababa como un loro cantando y con el cronómetro, y era mi fiel compañero. Ahora, a estas alturas, tengo mis esquemas, me guío o me baso en esos esquemas y no canto, me dedico a fijar un esquema muy claro en la cabeza. Sí que memorizo, pero solo ese esquema. Y después de este tiempo ya tienes un bagaje. También creo que después de todo este tiempo tiras un poco de improvisación a la hora de cantar, debido a la cantidad o acumulación de conocimiento, porque al final la oposición es eso. Justo te iba a decir, yo creo que muchas veces cuando estamos opositando sentimos que no estamos memorizando todo lo que deberíamos estar memorizando, pero en realidad sí que estamos dejando un pozo sin darnos cuenta. Y lo notas cuando ya llevas unas cuantas vueltas y de repente, pues para un caso práctico, pues no tienes que estar consultando todo el rato, sino que te vienen a la cabeza las respuestas. Imagino que en el cante también pasa un poco eso, que vas como tirando de memoria, tirando de... También ver el temario completo te da una transversalidad que no tienes al principio. De hecho, te das cuenta de eso cuando te enfrentas a los simulacros, cuando de repente estás cerca del examen oral y te dice tu preparador, simulacro de todo el programa. Porque vas con todo. 166 temas, perdona. Luego te das cuenta de que a lo mejor no has hecho el cante de tu vida, pero dices, oye, que aquí hay potencial conocimiento, que no ha sido tan malo como yo esperaba. Hablábamos que una de las claves para mantener la salud emocional
es respetar los descansos. Cuando estás trabajando, lo de los descansos yo creo que se relativiza un poco, porque, por ejemplo, alguien que solo se dedica a opositar suele tener un día del fin de semana dedicado a descansar, pero sin embargo nosotros al trabajar, el fin de semana yo era cuando más aprovechabas. Totalmente de acuerdo. ¿Tú cómo te organizas? ¿Tienes un día de descanso? Sí, o sea, yo suelo jugar con un día de descanso que intento introducir sábado o domingo, pero eso cambia en función de cómo lleve los objetivos semanales. Entonces voy jugando un poco también, pues a lo mejor has quedado con tus amigos, a lo mejor metes más caña entre diario. Sí, eres más flexible. Claro, efectivamente. A lo mejor un día entre diario me quedo estudiando hasta las 12 de la noche y es lo que hay para poder disfrutar más del fin de semana. ¿Y los viajes qué? ¿A cuántos has renunciado últimamente? Muchos, muchos. De hecho, lo estábamos hablando antes, que yo me he ido este año de vacaciones y hacía 3 años que no me iba. El último viaje que yo tenía planificado fue justo el año pasado y me pusieron el examen ese día. Entonces, pues perdí el viaje. Te pasan estas cosas y también recomiendo mucho viajar si lo necesitas. Desconectar a veces ayuda. Yo me enfrentaba al proceso selectivo a finales de noviembre del año pasado y me hice un viaje de 4 días un mes antes. Justo hablabas de lo de las fechas de exámenes que te pueden trastocar los planes. Hay muchísimos factores externos que también van a influir en tus resultados en la oposición. O sea, no todo depende de cuánto estudies tú o lo que tú te dediques a la oposición. ¿Cómo gestionas todas estas influencias externas pues para no frustrarte y no desesperarte? Mucha experiencia. Quiero decir, aquí siempre dice mucha gente que compites contra ti mismo. Y es cierto, en el factor emocional. En el factor emocional compites contra ti mismo porque empiezas a ponerte nervioso por saldrá o no la convocatoria. De hecho, actualmente no sabemos nada. ¿Cuánto tiempo voy a tener que estar así? ¿Será mi último verano estudiando? ¿Voy a aprobar o no el examen? O sea, una vez que tú haces los exámenes y estás a la espera de saber si sí o si no, esa incertidumbre también es difícil de gestionar. Por eso también es muy importante contar con las herramientas para poder salir hacia adelante a nivel emocional o interno. Luego, con el resto, otros factores, yo no estoy muy a favor de eso que dicen de compites contra ti mismo. No. Compites contra todos los candidatos que se presenten y eso es una realidad, porque al final van a entrar los mejores. Que sí que va a depender del día que te toque hacer el examen, cómo estés tú, etcétera. Sí, o de lo que te pregunten, pero es algo que no podemos controlar. O sea, yo creo que la clave es hacer todo lo posible para que la parte que dependa de ti sea el mayor porcentaje posible y dejar lo mínimo al azar, pero siempre va a haber un pequeño porcentaje que no va a estar bajo tu control. De hecho, yo diría que los 3 pilares clave para que tú puedes controlar sería la planificación. Hay que centrarse en una planificación semanal sin mirar más allá, porque entonces te vas a perder en medio de un océano. También la disciplina y el compromiso. Esas serían las 3 palabras clave. La motivación, yo añadiría... Sí, totalmente de acuerdo. Porque a veces la disciplina, si no tienes motivación, no te mueves para adelante. Y entre suspensos y suspensos, ¿cómo lo has ido gestionando? Pa'lante. Pues un drama. No, pero al final, pues yo qué sé, en mi caso, la primera vez que me presenté suspendí, era algo que me esperaba. La segunda vez abandoné el examen, algo inesperado. Pero ahí te falló más la gestión emocional que los conocimientos. Efectivamente, pero al final pues te levantas, sigues, pues este año pues, llegué al oral, suspendí, pero no es lo mismo. Si en este momento sentí que había progresado. Yo creo que es una cuestión de tener mente fría y decir, ¿esto es lo que quiero? Sí, es una carrera de fondo. Y al final hay que tener, volvemos otra vez a recuperar la palabra de ser realista. Yo sabía que trabajando 40 horas y compartiendo piso iba a romper las estadísticas. Ya. ¿Y un consejo para todos los opositores o futuros opositores que te estén escuchando?
para mantenerse motivados? Pues mi consejo es que si hay vocación pública, pues la administración está buscando talento y es un buen momento para apostar por el empleo público. Entonces, que vayáis a por ello, que lo más importante es ser realista, ser consciente de todo lo que vais a abordar al iniciar el camino del opositor y que, esto os lo digo todavía sin haber cruzado la meta, pero va a salir bien. Va a salir bien. Pues gracias y suerte. Gracias a ti. Aplausos.